Zaragoza capital ha estado durante los últimos meses en el punto de mira por su tasa de contagios de coronavirus, de COVID. Conocer cómo se están produciendo esos contagios, cómo influyen los flujos de población y en qué zonas de la ciudad se está produciendo una mayor incidencia es crucial para poder buscar soluciones. Y de eso tiene mucho que contarnos nuestro siguiente invitado. Él es Ángel Puello, investigador del Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes están elaborando ese mapa del COVID en la ciudad de Zaragoza, centrándose en los barrios en los que hay mayor incidencia. ¿Cuáles son los datos que analizan para ello? ¿Cuál es la información con la que cuentan? Normalmente estamos trabajando con los datos que proporciona el Gobierno de Aragón a través del Salud, pero también estamos utilizando los datos del Ayuntamiento de Zaragoza para relacionar las características de los datos de COVID con la información sociodemográfica de la ciudad, a lo cual estamos trabajando con diferentes administraciones. Vamos a ver ese mapa que, como decimos, se actualiza constantemente. Tenemos esa información preparada. Digo que se actualiza constantemente y tenemos una nueva actualización de hoy mismo, pero la que les vamos a mostrar es la del pasado 14 de septiembre, hace tan solo 3 días. Sin embargo, la información es similar. En este dato podemos ver que los barrios con mayor incidencia en nuestra ciudad son Delicias Norte, Delicias Sur, el barrio de las Delicias en su conjunto, también el barrio de San Pablo y Las Fuentes Norte. Ángel, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Por qué estos barrios y no otros? Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta, como os dijo el presidente de la Comunidad Autónoma, que se dio una tormenta perfecta. Por un lado, hay que ver que la segunda fase de la ola empieza con temporeros, con profesionales que estaban trabajando en el campo, con circunstancias bastante duras, pero muchos de ellos tenían residencia en estos barrios más populares. Por otra parte, hay que tener en cuenta que son los barrios que tienen mayor población, a lo cual se encuentran más afectados. Hay población que es vulnerable, que tiene condiciones residenciales que son mucho más precarias. Hogares que están viviendo en 50, en 60 metros cuadrados y a lo cual, pues claro, esos modelos de contagio pueden ser mucho más altos. Pero atención, no son todos los barrios populares. Hay barrios populares como Delicias, en los que a lo mejor ha tenido mayor movilidad con esas zonas que empezaron los contagios a principios de julio, pero hay otros barrios como el barrio Oliver, Valdefierro, que están teniendo tasas más bajas. U otros barrios como Valdespartera, que tienen tasas más altas, también porque tienen población joven relativamente móvil, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que jugar con muchos elementos, ¿no? Lo interesante es que nosotros hemos pasado por ahora la situación peor entre julio y agosto y ahora estamos teniendo una situación muy similar en el resto de los barrios. Lo que pasa es que aquí estamos viendo los datos acumulados. Se refería usted a esa segunda ola que ha tenido mayor incidencia en esos barrios donde la población es más vulnerable, pero si nos fijamos en la primera ola la situación fue muy diferente. No fue a través de estos barrios o a través de estas personas por donde llegó el COVID. No, bueno, nosotros que hemos estado trabajando con otros grupos y teniendo en cuenta también la experiencia de grupos de investigación extranjeros, hay que tener en cuenta que el COVID, como decimos nosotros, llega en primera clase, es decir, llega por clases trabajadoras o profesionales de dirección y llega a las zonas de barrios más acomodados o con población muy móvil, ¿no? Estaríamos hablando de los barrios del sur, que tienen una condición económica alta o una formación universitaria. Pero esto hace que en un momento determinado sean las clases más vulnerables las que se vean más afectadas. Ocurrió lo mismo en Nueva York. Empezó primero en los barrios caros, la gente de dinero se marchó a los Hampton y se enquistó sobre todo en la población más vulnerable. Aquí tenemos una diferencia que es importante y es que tenemos un sistema público de salud y esto está atendiendo a toda la población. Es cierto que también hay barrios de Zaragoza que aparentemente tienen menores valores, pero están atendidos por la sanidad pública. Nosotros estamos utilizando datos que aparecen a través del gobierno, a través de la salud pública. Claro, tenemos que tener en cuenta también que una persona no nace en un barrio, vive en un barrio, trabaja en un barrio, sino que hay una movilidad por toda la ciudad. ¿Lo están valorando también? ¿Esos desplazamientos, el método de transporte que se utiliza, por ejemplo? Bien, esto ya se empezó a utilizar en la primera ola, es decir, nosotros sabemos que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Salud en un momento determinado estuvieron ya con esos primeros prerastreadores valorando cómo podrían ser líneas de contagio a través del transporte público o modelos de relación de movilidad, ¿no?
Pero en estos momentos empieza a haber otras herramientas muy interesantes. Los nuevos datos de los rastreadores están indicando no solamente uno dónde reside, sino dónde trabaja y cuál es su modo de movilidad. A lo cual yo creo que en los próximos meses, con el trabajo entre todos, epidemiólogos, geógrafos, sociólogos, etcétera, se podrá empezar a valorar algunos elementos que ya se están cortando. También es cierto que ahora, en esta segunda ola, hay que reconocer que la población, y sobre todo la aragonesa, muchas veces tiene cierta conciencia y está valorando el que hay que cuidarse para cuidar de los demás. Entonces, por ejemplo, en el transporte público se cuida muchísimo en estos momentos de todos estos temas. Enseguida vamos a hablar de lo que estamos haciendo bien, pero si hablamos de movilidad, la movilidad de las ciudades es cambiante y uno de los cambios que se ha producido en las últimas semanas es ese inicio del curso escolar.